Hola iglesia, buenos días. Es un gozo y una alegría estar en esta mañana contigo. Y qué increíble, hoy estamos celebrando Domingo de Resurrección. Es un tiempo maravilloso y creemos que Dios va a estar hablando a tu vida en esta hora. Creemos que Dios va a estar haciendo cosas poderosas. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Te damos toda la gloria a ti, Jesús. Maravilloso. Tú eres digno, Señor. Recibe nuestra alabanza. Dile conmigo así. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz y tu vida diste ahí, ahora libre soy. Conmigo, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, oh, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, tú eres digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí. Libre soy, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí, lo que tú has hecho en mí, tú hiciste en mí. Te adoramos, Rey de Reyes, maravilloso Dios. Te bendecimos, Dios. Te damos toda la gloria, Señor Jesús. Eres Rey de Reyes. Te
decimos Dios. Dilo así. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Oh, dilo. Santo, 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 yo quiero verte, sí, santo, 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 yo quiero verte. Oh, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Oh, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, dilo, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Sí, santo, 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 yo quiero verte. Díselo. Santo, 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 yo quiero verte. Jesús, te adoramos, Rey de Reyes, maravilloso Dios. Queremos celebrar tu nombre, Dios maravilloso. Tú estás aquí, Jesús. Tú estás aquí, Rey. Te adoramos, Dios. Dile conmigo. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó.
Jesús Mesías, el Señor. Vamos a decirlo, te alabamos, alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde esa muerte trajo, Cristo Jesús resucitó. Cantamos, alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Te alabamos, Señor, y alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Creemos que volverás muy pronto, Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Dilo. Y alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Te alabamos y te adoramos, dilo. Y alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Sí, Jesús, te adoramos, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por tu cruz. Gracias, Señor, por tu sacrificio, porque tú resucitaste. Hoy celebramos tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Given life to show Jesus, we live for your glory. From the rising sun to Hola familia, buen día. Espero que estés pasando un tiempo excelente. Hoy es un día muy especial, pero
Quisiera dar primeramente la bienvenida a todos. Bienvenido a Comunidad Cristiana Roca Firme. Es un gozo y es una alegría que estés con nosotros, que te puedas conectar. Es un gozo que puedas compartir la reunión y que sea de bendición para tu vida. Es especial este domingo porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y hoy quiero hablar sobre un tema que se llama En la Cruz. Por si tú vas a notar, hoy vamos a estar hablando de un tema que se llama En la Cruz. Y tiene que ver con las palabras que nuestro Señor Jesús habló estando en la cruz. Creo que todos conocemos, ¿verdad?, que este fin de semana se llama, o tradicionalmente se conoce como Semana Santa, y tiene que ver con todo el sufrimiento, con la pasión de Jesús, tiene que ver, ¿verdad?, con nuestra fe. Y algo maravilloso que tú y yo podemos saber de todo esto es que Jesús no solo murió, sino que Él resucitó como Él mismo lo había prometido, como Él mismo lo había anunciado. Así es que, ¿por qué no me acompañas a San Mateo capítulo 28, versículo 6? San Mateo capítulo 28, versículo 6. Entonces, en la cruz es lo que vamos a estar hablando en esta hora. Dice San Mateo capítulo 28, versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado. Una vez más, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Quiero decirte algo, hoy estamos celebrando, conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Más que solo un hecho histórico, iglesia, es un hecho real, es un hecho verdadero, es la base de nuestra fe. Tú y yo vivimos por la fe puesta en Jesús y en su sacrificio en la cruz para salvar a la humanidad y para darnos la vida eterna. Recuerda que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y hoy tú y yo podemos celebrar que ese Jesús vino hace 2000 años, como está escrito en las Escrituras, ¿verdad? Fue a la cruz y resucitó al tercer día. Así es que parte del fundamento de nuestra fe es la obra de Jesús en la cruz. Y sabes, quiero decirte algo, gracias al sacrificio de Jesús es que tú y yo tenemos salvación. Gracias al sacrificio de Jesús es que tú y yo tenemos perdón de pecados. Gracias al sacrificio de Jesús es que tú y yo tenemos redención de pecados y tenemos algo maravilloso que es una nueva vida en Cristo. La Biblia dice que somos hechos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, pero esto es por medio de Jesús y de reconocer lo que Él ha hecho por ti y por mí en la cruz del Calvario. Porque como bien sabrás, amigo que me estás viendo, iglesia, no es por nuestras obras, es gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y quisiera empezar con la primera meditación en el Evangelio de San Lucas capítulo 23, versículo 34. La primera palabra que el Señor Jesús habla estando en la cruz, la encontramos aquí. Y tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con la gracia que el Señor Jesús extiende a cada uno de nosotros. Dice San Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Una vez más, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra que el Señor Jesús habló en la cruz es esta: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es bien curioso tan solamente meditar, pensar en que el Señor Jesús tomó nuestro lugar. De hecho, de cada una de las personas que lo condenaron, que lo acusaron, te aseguro que cada uno de ellos merecía más la cruz que el Señor Jesús, porque la Biblia dice que Él no conoció pecado, que Él fue un hombre justo, un hombre recto, íntegro delante de Dios. Entonces Él, siendo inocente, tomó nuestro lugar, tomó el lugar de aquella generación, y Él pedía al Señor, a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es perdonar? Perdonar es absolver a alguna persona de toda culpa. Y yo me asombro de estas palabras que el Señor Jesús habla en la cruz, y sobre todo de esta primera palabra, porque sabes,
en un momento de dolor tan grande que era el que estaba atravesando el Señor Jesús. ¿Por qué un momento de dolor tan grande? Porque la crucifixión era la muerte más cruel que el gobierno romano imponía a un asesino, a un ladrón, a los malos. Y el Señor Jesús estaba experimentando un dolor tan grande, pero sabes, en medio de ese dolor, Él le pide a Dios, perdona la culpa de aquellos que eran culpables. Cuando Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él está intercediendo por aquellos que sí eran culpables a favor de Dios. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónales su culpa, perdónales sus pecados. Y es maravilloso. La multitud era culpable y merecía la muerte. En cambio, Jesús fue a la cruz por amor a ellos. Y no solo por amor a ellos, iglesia, por amor a ti y por amor a mí. Entonces, gracias a Jesús, tú y yo hemos sido declarados inocentes delante de Dios. Porque hubo un hombre justo que estuvo dispuesto a ir a la cruz y llevar nuestros pecados, nuestra maldad. Por eso es que Él dice en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Segunda palabra que el Señor Jesús habla en la cruz tiene que ver con los ladrones que estaban crucificados al lado de Él. Como recordarás, la historia dice que uno de ellos le injuriaba, le maldecía, pero el otro le pidió que tuviera misericordia. Y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas capítulo 23, versículo 43. Dice la Escritura, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tenemos mucho que aprender. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no solo perdonó toda la humanidad, no solo te perdonó a ti y a mí, se tomó el tiempo para perdonar al ladrón que estaba a su lado. Ahora, ¿sabes? Aquí hay mucho que aprender. Primero, cuando tú y yo morimos, es inmediato que tú y yo vamos al cielo, a la presencia de Dios. Por eso es que le dice esta promesa, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque algo debemos saber, que Jesús fue crucificado junto con dos personas. Ya dijimos que uno de ellos le injuriaba, le insultaba. Bueno, él fue a un lugar de castigo, pero de aquel que se arrepintió y recibió gracia y misericordia en el último momento, Jesús le da esta promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa promesa es para ti y para mí, porque sabes, tú y yo un día estaremos con el Señor. Un día nos tocará enfrentar la muerte, no por una crucifixión, pero nos tocará enfrentar la muerte, quizás de manera natural, quizás, ¿verdad?, durmiendo, descansando, quizás por alguna enfermedad. De la manera que sea, un día tendremos que vernos cara a cara con el Señor. Y esta promesa es para nosotros: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto es poderoso. El único que puede justificarnos delante de Dios es el Señor Jesús. El único que podía darle una oportunidad a ese ladrón en la cruz era el Señor Jesús. Para él quizá ya todo estaba perdido, ya todo estaba agotado, pero en la cruz Él recibió gracia y Él recibió misericordia. Entonces, como te decía, la promesa es esta: hoy estarás conmigo en el paraíso. Una vez que morimos, iremos directamente al cielo con Dios. Quiero decirte algo: cuando una persona muere, cierra sus ojos aquí en la tierra para abrir sus ojos en el cielo, porque esto sucede de inmediato, iglesia. Entonces, aún para la persona más dura, aún para la persona más cruel, aún para un ladrón como este del que estamos hablando, aún para una persona que tú y yo diríamos no merece perdón, no merece gracia, no merece justificación, ha hecho mucho daño, ha lastimado mucho. Bueno, este era el ladrón. Aún para una persona como él, aún para una persona como tú, como yo, va a haber gracia y va a haber misericordia. Hay una oportunidad de recibir perdón, hay una oportunidad de recibir salvación, porque hay una promesa de que el Señor Jesús va a perdonar, va a limpiar nuestros pecados
con su sangre preciosa. Entonces, la segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, es una palabra de esperanza para aquellos que en el último momento de su vida se rinden a Jesús, se doblegan delante de Dios. La promesa es que no importa cómo hayan vivido, si en el último momento de su vida se arrepienten, ellos verán cara a cara al Salvador. Ahora, por supuesto que te animo a no esperar al último momento, pero no es porque tú y yo vayamos a esperar al último momento de nuestras vidas, sino que algunas veces Dios permitirá que lleguemos a la vida de las personas en el último momento de ellos. Quizás cuando un familiar que no ha querido nunca nada con Dios te dice, está bien, acepto que ores por mí. Quizás será como el ladrón que tiene una última oportunidad y Dios le va a extender gracia y misericordia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercer palabra del Señor Jesús en la cruz. Mujer, he ahí tu hijo. San Juan capítulo 19, versículos 26 y 27 dicen lo siguiente. Cuando Jesús vio a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Wow, en esta palabra tú y yo encontramos el corazón compasivo y misericordioso de nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia, dice el relato, que estando Jesús en la cruz, clavado, crucificado, Él no dejó de preocuparse por su madre María. Se cree para este entonces que ella era una mujer viuda, porque no se vuelve a mencionar en el relato bíblico a José, el padre de Jesús. Se cree que ella estaba sola y si hoy día las mujeres solas son las más vulnerables, las viudas, imagínate en el tiempo bíblico, donde la mujer no tenía el valor que hoy tiene. Entonces Jesús se preocupa por las necesidades de los más necesitados. Se preocupa por las necesidades de los más vulnerables. Se preocupa por las necesidades de los indefensos, de aquellos que no tienen quien les ayude. Ahora, quiero decirte esto. Para nosotros como iglesia hay esperanza, porque así como Jesús le dice a su madre, madre, he ahí tu hijo, hablando de Juan, el discípulo al que amaba, y le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre. Bueno, hoy Jesús a ti y a mí nos ha dejado un consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede de Dios. Él no nos dejó solos. Él sabía la necesidad que hay en nosotros de recibir dirección, de recibir consuelo, de recibir palabras de ánimo. La Biblia dice que el Espíritu Santo clama e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que el Señor Jesús, escúchame bien lo que te voy a decir, tiene cuidado de ti. Tiene cuidado de tus necesidades. Él conoce tus problemas. Él sabe la angustia que estás pasando y Él no te va a dejar solo. Él le encargó en su madre al apóstol Juan. Hoy Él nos ha encargado, ¿verdad?, al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dirija, para que traiga la revelación, para que traiga una unción fresca cada mañana, palabras de ánimo, palabras de aliento. Jesús es un hombre compasivo, que ha experimentado el dolor, que ha experimentado el sufrimiento, que nos conoce, sabe nuestras luchas, nuestras batallas y no deja de preocuparse por cada uno de nosotros. Si tú estás solo en este momento, quizás tu familia se desintegró, quizás estás trabajando fuera de casa, quizás ya te equivocaste, hiciste las cosas mal, quiero decirte que Jesús se preocupa por ti y quiere levantarte y quiere darte una nueva oportunidad. Cuarta palabra que el Señor Jesús habla en la cruz. Vamos a seguir adelante, familia. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a ir a San Marcos capítulo 15, versículo 34. San Marcos capítulo 15, versículo 34. De verdad, familia, que hablar de esto estruje el corazón, porque es tan asombroso leer cómo el Señor Jesús se sintió abandonado por Dios. Quiero que sepas algo, hay una razón. Él estaba cargando la maldad, el pecado de la humanidad, tu pecado, mi pecado, nuestra rebelión. Y hubo un momento donde Dios
pareciera darle la espalda a causa de la maldad que le estaba llevando en la cruz. Dice San Marcos capítulo 15 versículo 34: y a la hora novena, eso es a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabes, Dios tuvo que castigar a Jesús para no tener que castigarnos a nosotros. Eso es lo precioso de encontrarnos con Jesús. El castigo que tú y yo merecíamos lo recibió Él en la cruz del Calvario. Dios tuvo que abandonar a Jesús para nunca Jesús abandonarnos a nosotros, para nunca Dios abandonarnos a nosotros. Él ya llevó el abandono, Él ya llevó el castigo, Él ya llevó la culpa. Por eso la Biblia dice que tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos misericordia y hallaremos oportuno socorro. Fíjate lo que dice Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando Jesús hizo esta promesa, después de haber resucitado, Él podía comprometerse. Yo ya sentí lo que es estar lejos del Padre. Yo ya sentí lo que es que el Padre te abandone. Yo lo experimenté para que tú no lo tengas que experimentar. Yo lo viví para que no lo tengas que vivir. Así es que el Señor Jesús nos hace esta promesa. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Wow. El Señor Jesús dio ese clamor en la cruz: Señor, ¿por qué me has desamparado? Para que tú y yo nunca nos sintamos en abandono, para que tú y yo sepamos que nunca vamos a estar solos en nuestro caminar con Dios. Y pase lo que pase, como dice la Biblia, no hay nada creado, no hay nada que exista que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, en resumen de esta cuarta palabra, Jesús estaba llevando la maldición de toda la humanidad. Jesús estaba llevando el pecado, la rebelión, la maldad de toda la humanidad. Es este el único momento en la vida del Señor Jesús donde su Padre tuvo que abandonarlo. ¿Qué motivó a Jesús? El hecho de que Él te amaba a ti, el hecho de que Él me amaba a mí, el hecho de que Él amaba a la humanidad, el hecho de que Él ama a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Su sacrificio en la cruz, que es una vez y para siempre, es suficiente para que tú y yo podamos ser salvos, para que tú y yo podamos ser perdonados. Wow. Vamos a ir a San Juan capítulo 19, versículo 28. La quinta palabra que el Señor Jesús dice en la cruz es esta: tengo sed. Tengo sed. De verdad que no alcanzan las palabras para explicar cuán doloroso fue para nuestro Señor Jesús todo este proceso de la crucifixión. Si tú has leído el relato bíblico, Él recibió 39 azotes, ¿Sabes? El látigo tenía unas postas que laceraban el cuerpo. Cada que Él recibía un azote, piel venía en las postas. Recibió 39 azotes. La Biblia dice que lo hicieron cargar su cruz hasta que se desmayó y tuvo que ayudarle un hombre que pasaba por ahí. En todo este proceso, Él no solo experimentó dolor, no solo experimentó agonía, no solo experimentó sufrimiento, no solo experimentó angustia, escarnio, también su cuerpo estaba deshidratándose. Por eso San Juan capítulo 19, 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que las escrituras se cumpliesen: tengo sed. ¿Sabes? El Señor Jesús no pudo beber agua. El agua es algo vital, es algo necesario para ti, para mí como humanos. Y no debemos olvidar que el Señor Jesús estaba pasando todo este proceso de la crucifixión en su humanidad 100%, totalmente un hombre de carne y hueso. Tú y yo podemos estar sin comer algunos días, pero no podemos estar sin tomar agua. Entonces el Señor Jesús clama y dice: tengo sed. Y esto habla de la necesidad que había en su cuerpo.
Ahora, ¿qué podemos tú y yo aprender o aplicar de este pasaje para nuestras vidas? Que el Señor Jesús entiende tu dolor, que el Señor Jesús entiende tu sufrimiento, que el Señor Jesús no es ajeno al dolor que tú y yo atravesamos en enfermedad, en situaciones de pérdida. Él experimentó en su cuerpo un dolor tan grande que Él puede compadecerse de nuestros dolores, de nuestras enfermedades. Por eso, 2 Corintios 1:7 dice: tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Así como participamos en el sufrimiento, participamos también en el gozo y en el consuelo. Sexta palabra, en San Juan capítulo 19, versículo 30, dice la palabra: después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Otra versión dice: consumado es. Una versión diferente dice: todo está hecho, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Wow. ¿Sabes? Quiero decirte algo. El sacrificio de Jesús significa que todo está cumplido, que el precio fue pagado, que todo está hecho y que no hay nada más que tú y yo tengamos que hacer, no hay nada más que tú y yo tengamos que añadir para ser salvos. Simplemente poner nuestra fe en Él. Quiero decirte algo: tu deuda ha sido pagada, tu pecado ha sido olvidado y tu pasado ha sido enterrado. Voy a volverlo a repetir: tu deuda ha sido pagada, tu pecado ha sido olvidado y tu pasado ha sido enterrado. Así es que tú y yo tenemos, por medio de Cristo Jesús, acceso a cada promesa en la palabra, en las escrituras. Tú y yo tenemos acceso a cada bendición que el Señor ha declarado. Tú y yo calificamos para recibir milagros, porque en la cruz el Señor Jesús dijo: consumado es, todo está cumplido. Entonces no es por nuestras obras, sino por la gracia en la cruz de Jesús. No merecemos, por supuesto que no lo merecemos, pero Él abrió el camino. No somos dignos, por supuesto que no somos dignos, pero Él nos hizo dignos. Por eso Él dijo: todo está cumplido. Y vamos a llegar a la última palabra que el Señor Jesús habla en la cruz. En Lucas capítulo 23, versículo 46. San Lucas capítulo 23, versículo 46, dice así la escritura: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. En tus Padre, esta es la palabra que vamos a ver: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes qué es algo maravilloso? Que el Señor Jesús sabía que iba a morir por cada uno de nosotros, y Él no desistió de su llamado, Él no desistió de su propósito. Si hay una palabra que tú y yo podemos aprender en esto, es compromiso. El compromiso de Jesús con nosotros delante de Dios fue tal que Él estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario. Todos hemos conocido ese pasaje donde Él oraba: Señor, si es posible, que pase de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad, dijo Jesús, sino la tuya. El compromiso para con Dios era tan grande que Él estuvo dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Yo quiero preguntarte a ti: ¿qué tan comprometido estás tú con Dios? Y no estoy hablando de congregarte, no estoy hablando de servir, no, estoy hablando de seguir a Cristo, de seguir su causa, de hacer discípulos, de estar incluso dispuesto a pasar por pruebas por causa de seguir a Jesús. Hoy quiero animarte a comprometerte con Dios, a que no lo sigas de lejos. Quizás la pandemia lo que ha hecho es apagar tu fe, alejarte de Dios, pero yo quiero animarte que tú y yo, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, aprendamos esto: que no es imposible vivir una vida de compromiso para con Dios. Tú y yo tenemos que aprender, iglesia, a comprometernos con el Señor Jesús, a serle fiel cada día de nuestra vida,
a ser fiel a su iglesia, a ser fiel a su llamado, a la gran comisión que Él nos ha dado, que es ir y hacer discípulos y predicar el Evangelio. ¿Sabes? Creo yo que si hay algo que está afectando mucho el cuerpo de Cristo, es la apatía. El hecho de que no estamos comprometidos con Dios, solamente le damos parte de nuestro tiempo, lo que nos sobra si nos da tiempo, pero no estamos comprometidos con Él. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesús no terminó su llamado, no terminó su propósito hasta ir a la cruz, hasta el final. Yo quiero animarte, tú y yo estamos corriendo la carrera y quiero decirte algo de parte de Dios. No hemos terminado, estamos en un proceso, pero hagámoslo comprometidos, hagámoslo con amor, con pasión, con fervor. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar que tú venciste en la cruz del Calvario al diablo. Tú triunfaste sobre la muerte. Tú pisaste, Señor, la cabeza del enemigo y tú nos diste la victoria por medio de tu cruz. Porque como dice el apóstol Pablo, tu muerte fue nuestra muerte, tu resurrección fue también nuestra resurrección. Tu victoria es nuestra victoria y hoy somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo te doy gracias, Señor Jesús. No hay palabras que puedan expresar nuestra gratitud, no hay palabras que puedan expresar el gozo y la alegría que hay en nuestro corazón de saber que somos aceptos delante de Dios, de saber que somos justificados por la fe. Bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer una oración. Si es que tú has sentido en tu corazón el responder al llamado de Jesús, entendiendo que Él dio su vida por ti en la cruz, yo quiero que repitas conmigo esta oración. Sin importar si es la primera vez que ves esta transmisión, sin importar si ya has estado algún tiempo congregándote, quiero que renueves tu compromiso y tus votos con el Señor. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por haber ido a la cruz hace 2000 años a morir por mí. Gracias por perdonarme. Gracias por justificarme. Gracias por haber pagado el precio. Hoy entiendo que tu sacrificio es más que suficiente. Gracias porque hoy soy tu hijo. Hoy nazco de nuevo, no de entrar en el vientre, sino nazco del Espíritu. Hoy soy nueva criatura. Rey Jesús, te hago el Señor de mi vida. Te hago el Rey de mi corazón. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, déjanos un mensaje, escríbenos, queremos estar en contacto contigo y queremos empezar a caminar juntos con Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.